Bien. Bueno, acá veníamos hablando de esto, de que ojo con cómo vemos, no ojo, a ver, es medio inevitable ver al otro en parte cómo habla el discurso público sobre él. El tema es que podemos estar advertidos. Entonces, a veces, si vamos a prejuzgar, porque nos va a pasar, es algo un poco inevitable, estar alertas como de, uy, che, esto será así, o capaz que yo lo estoy viendo así porque me acostumbran a pensar que todos los jóvenes están perdidos. Y en esto que veníamos hablando al principio de cómo no todas las culturas coinciden con la cultura que espera la escuela que uno tenga. Vale, yo me voy a sacar mi video también, porque me veo trabada y me pone. Uy, uy. ¿Qué Esto, que para pasó? algunos, sí. No, pensé que te habías ido. No, es que no, se me fue la imagen de ustedes, pero avisen Ah, si necesitan decirme algo. Em, viene bien. Esto, digamos, que para algunas culturas o para algunas familias que tal vez no coinciden con lo que la escuela, según la escuela es lo ideal, eh, esta ruptura, digamos, de los discursos tan diferentes entre lo que dice la escuela y lo que dice la familia, para los chicos que cursen esa situación, va a ser más complejo aún. Y, por ejemplo, no sé, como para pensar en las familias que tienen una raíz muy de pueblos originarios, tal vez, que hasta tal vez hablan los idiomas de su pueblo originario, va a ser directamente la escuela una herramienta de aculturación, o sea, que trate de imponerle otra, digamos, una cultura que no es la que tiene en su casa. Y eso es algo que uno tiene que tenerlo en cuenta. Lo mismo con esta homogeneidad familiar. Ya no podemos pensar que todos los chicos que lleguen al aula van a ser chicos que provengan de la familia tipo mamá, papá, nene, nena. Hay un montón de otras situaciones. No, digamos, uno no puede hacer como que eso no pasa. Tiene que ser consciente, uy, perdón, estoy retorno, consciente de que todas esas otras realidades existen, ¿no? Y lo mismo Pensemos el fracaso también, escolar. pensemos en esta situación donde se instaló por ley la educación sexual integral y que muchas familias se han resistido a ese tipo de formación y nos encontramos con familias que traen por obligación a los hijos a la escuela, los obligan, porque el sistema los obliga, si no son sancionados como responsables de esta vulneración de derechos, pero a la vez los llevan a una escuela en donde les están diciendo que por ley le tienen que enseñar a sus hijos educación sexual integral. Digo porque no es tan lejano a lo que está pasando actualmente y seguramente ustedes lo han vivido. ¿Qué hacemos? Si el sistema obligatorio incorpora de manera transversal una temática que la cultura familiar se resiste a eso, ¿no? Es una situación bastante complicada para todos, para las familias que están obligados a enviar y para los docentes que están obligados a recibir a estos estudiantes con sus familias atrás, nunca vienen solos, simbólicamente digo, y una currícula que te obliga a hablar de temas o a formar sujetos sociales y civiles con este tipo de temáticas. A esto se habla de acultura, ¿no? Son dos culturas que chocan, ambas obligatorias y muchas veces, a veces diferentes y muchas veces totalmente opuestas. ¿Sí? Esto hay que estar atentos. No para ponerse de un lado u otro, pero sí para ponderar todos estos factores. Totalmente. Eh, y bueno, en relación al fracaso escolar, el hecho de que las posibilidades, más allá de que la escuela sea pública y gratuita, y creo que en el momento en el que estamos de pandemia se terminó de aclarar que las posibilidades no son las mismas para todos. Eh, entonces, como que tal vez pensar que el fracaso escolar le pasa a un grupo o a un chico con determinadas características. ¿No será que la escuela no puede responder a esa diversidad que hay dentro del aula? Como para no, digamos, estigmatizar, seguir estigmatizando grupos o personas con determinadas características. Bien, ahora sí, pasamos.
Nati, si querés andar vos, que yo. Sí, dale. Bien, es necesario para futuros docentes el análisis crítico de los discursos sobre la infancia y juventud. Esto algo ya habíamos anticipado, ¿no? ¿Cómo nos paramos como adultos que miran a estos chicos ingresando? ¿Qué estigmas o qué posibilidades le damos? Porque distinto es ver a un adolescente concibiéndolos como problemáticos, como peligrosos, vulnerables o lo que sea. Ahí está la dicotomía en realidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de un niño es peligroso o es vulnerable? ¿Qué responsabilidad tiene en cada caso y qué énfasis le ponemos en los aspectos de esa persona? Si vemos a un adolescente ingresar por esa puerta y pensamos que es peligroso porque no sabe lo que quiere en su vida, vamos a actuar de una manera. Si vemos a ese adolescente como una persona en constitución y con todos los factores, o sea, como que están eh, con hambre de una identidad social, vamos a trabajar como aportándoles, ¿no?, las herramientas necesarias para que ese adolescente que viene en búsqueda de una identidad adulta se constituya de la mejor manera y más completa, ¿no? Entonces, hay que tener un análisis crítico de los discursos sobre la infancia y la juventud. Muchas veces estos estigmas sociales se filtran en la escuela y son reproducidos ya no por un discurso del vecino o doña Flora que fue a comprar pan y dijo, la adolescencia está perdida. Un discurso de esta índole en una institución escolar tiene un peso distinto y es una forma de sellar y cristalizar un discurso que, en vez de favorecer, obtura la posibilidad de constituir a estos sujetos. Se busca entonces, desde la escuela, ver no ponderar a estas personas como peligrosas o vulnerables, pero sí como sujetos de derecho. O sea, son personas en formación, esto lo tenemos que tener siempre presentes, personas en formación cuyos responsables son los adultos. En principio, son los progenitores, los responsables legales, en segunda instancia su familia, y en tercera instancia los vecinos, las familias cercanas, que no son biológicas, pero sí forman parte de lo que les decía hoy, eh, el sistema de protección, ¿no?, de estos niños. Entonces, discurso público son peligrosos o vulnerables, pero no son sujetos de derecho. Los procesos de constitución identitaria no se perciben como procesos abiertos en los que intervienen los adultos. Fíjense, estamos diciendo que los adolescentes son un montón de una lista enorme de atributos negativos y no nos estamos dando cuenta que esos adolescentes los reconocemos y los sostenemos nosotros como adultos, ¿no? Que formamos parte. Uy, ¿cómo? No, que totalmente, que es justo lo que, digamos, la especie de conclusión que está ahí, igual queda una filmina más. A ver, es muy injusto, digamos, hacerle cargar a los niños y adolescentes de hoy los problemas de ayer, porque en realidad la sociedad es la que es por los adultos digamos, que antes fueron jóvenes. Entonces, y que le cabe a todas las juventudes en todas las épocas, digamos, ¿no? Siempre son los culpables de todo, ¿no? Pareciera. Como si no hubiese ahí una crisis en las identidades adultas, en todo caso. Correcto. Así es. Y ahora sí, vamos cerrando con este tema que no quisimos desarrollarlo demasiado porque imaginamos que lo deben ver más en las materias más pedagógicas. Igualmente está trabajado en el texto, que tiene que ver con las trayectorias teóricas y las trayectorias no encausadas. Que la trayectoria teórica, digamos, bien lo dice su nombre, es en teoría. Está bastante lejos de lo que pasa en la realidad, digamos. La trayectoria teórica vendría a ser la del chico que empieza en primer grado y sale en quinto año y no molestó a nadie en el medio. O sea, no necesitó ayuda de ningún tipo, se acomodó, no le generó problemas al sistema educativo. Vendría a ser algo así, en los tiempos que se debe, así como algo bastante ideal. Que algunas personas responden a ese ideal, pero no todas. Y, digamos, las no encausadas, que son las más frecuentes, la de los chicos que en alguna ocasión pueden repetir de año o que pueden tener dificultades de otra índole a lo largo de su desarrollo en la escuela,
son mal vistas, porque uno espera, acá de nuevo, si yo pienso que un chico de tercer grado tiene 8 años, creo que tiene por ahí, si hay un chico que es más grande, ¿y qué le pasó? ¿Y cómo? No tendría que estar acá. Entonces, ya la forma en que yo me acerco, o la forma en que yo lo miro a ese chico, está cargada porque nos enseñaron que las trayectorias teóricas son las reales, y distan bastante de serlo. Y otra cosa que es interesante es que no pensemos, porque se puede decir, se pueden hacer como, digamos, formas, digamos, reduccionistas de pensar la cosa y decir como, no, bueno, esta chica que quedó embarazada, tuvo un embarazo adolescente, tiene una trayectoria no encausada. Y, o sea, no es que su trayectoria está no encausada porque tuvo un embarazo adolescente. En todo caso, será que la escuela no puede dar respuesta a esas trayectorias que escapan de lo normativo, que son un montón, además. O sea, ese es el punto también, que si fueran pocas, uno podría decir, bueno, pero son muchísimas. O sea, la mayoría de la gente, en su devenir como sujeto, que además lo hace en la escuela, le pasan cosas por las cuales muchas veces se corre de lo esperado, que es bastante exigente lo esperado también. Entonces eso, no tratar como de emparejar trayectoria no encausada con tal sujeto, porque en realidad hay que, digamos, hacer una mirada más macro de ver qué respuestas puede dar el sistema educativo a esas subjetividades, ¿no? Claro, porque si no sería como como decías vos, muy injusto. Se le exige mucho a los estudiantes, incluso se les pide que reproduzcan un librito previamente elaborado, universal, y al sistema educativo nada. Entonces, si esa proyección que hizo la escuela fracasa, ¿quién fracasa? Siempre se ponderó que quien fracasaba era el estudiante. Los éxitos educativos son asignados al sistema educativo Claro, y el fracaso al estudiante. Entonces, no es un experimento que un estudiante más un aula es un éxito. claro. Es un aula, es un estudiante sentado en un aula con un montón de factores que influyen. Pensaba en esto del embarazo adolescente, que es un claro ejemplo, pero también pensemos en un no vidente. ¿Por qué no puede o fracasa en el sistema educativo el no vidente? Existe un sistema braille para acceder a eso. Ahora, la escuela está capacitada, tiene las herramientas, tiene el recurso humano para afrontar. Llegó un chat. Sí, Fabián, no Entonces, entiendo. se habla. ¿Cuál dicotomía? A ver, en esto, por ejemplo, que dice Nati, de si la escuela puede responder, tampoco es que nosotros nos vamos a parar acá a decirles, ustedes tienen que poder, con los chicos en inclusión, No, 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 con no. esto, con aquello, con lo otro. No, obviamente, o sea, es súper entendible también que hay cuestiones que son institucionales y a nivel sistema educativo y a nivel país, y más incluso. Entonces, tampoco se les va a pedir a ustedes que subsanen eso, pero tampoco que se recuesten en, bueno, la escuela no puede. Porque si no, digamos, uno deja de intentar. Eso es por lo menos la forma en que yo lo veo. Eso tal vez es algo más personal ya, cómo cada uno puede responder ante esas dificultades. Nuestra idea es que lo podamos pensar por lo menos y que en todo caso, bueno, las ideas sean creativas, digamos, que ustedes puedan ir viendo qué hacer con eso. Profe, con lo de los chicos incluidos. Yo tengo mi nena tiene reducción de vista. No está completamente ciega, pero tampoco ve mucho. Sí. Y ella está en una escuela, como me dijeron ahora, incluida. Pero la maestra ha armado tareas aparte para que ella haga. Porque las maestras del ETAP, que ahora creo que se llaman o tienen otro nombre, no van todas las veces que ellas las necesitan. Claro. Entonces la maestra lo que me dijo, yo preparo tareas para ella que ella pueda hacer. Claro. Porque tampoco, ella tampoco está completamente ciega, pero tampoco ve normal. Y ahí la escuela sí respondió. No se quedó solamente que el ETAP diera la respuesta y hiciera ver, no, ella se buscó y armó tareas para ella, para que ella pueda hacer. Bien, acá tenemos un ejemplo sí, donde la docente... Uy, perdón.
No, ¿Fui digo para yo? decir lo mismo, Nati, presiento desarrollar. Ah, que la docente acá vio esta falta y no se quedó, no se durmió en el, ay, no se puede con esto. Inventó una solución que compense la falta del sistema, ¿sí? Si vemos que el sistema le falta y nos quedamos en eso, no vamos a cambiar nada, que es lo que estaba diciendo Paz. Pero en este caso la docente pudo leer el problema, pudo ver en dónde estaba la falla y qué perjuicio le traía a ese estudiante y creó, inventó una solución exitosa, medianamente exitosa que pueda compensar. Dale vos, Paz. En relación a esto, es lo que yo les contaba un poco al principio. Yo tuve la posibilidad de trabajar en el ETAP y además, en mi familia hay muchos docentes, o sea que yo crecí escuchando cómo hablaban, cómo, digamos, muchas veces los docentes hablan pestes del ETAP, que también tienen falta de recursos, digamos, como en todo el sistema educativo pasa. Pero me parece que ahí la idea es que yo no puedo como psicóloga decir, bueno, lo que hacen todos los docentes están mal, ellos no intentan nada para trabajar con los chicos, de la misma manera que los docentes no pueden decir, ninguno de los psicólogos o de los técnicos que trabajan en el ETAP hacen nada, o sea, me parece que ahí juega bastante, más allá, digamos, de la falta de presupuesto en un montón de ocasiones, juega un montón lo que cada uno hace en ese rol. Tal vez debería ser algo institucionalizado, estaría buenísimo, pero mientras tanto, me parece que, bueno, uno puede, digamos, hacer un poco desde su lugar. Exacto, tiene los etapas que el recurso humano no es suficiente para cubrir toda la demanda. Esto es una cuestión de casuística, de estadísticas también y de decisiones políticas, ¿sí? Esto es una política pública que la ETAP se constituye a partir de una necesidad del estudiantado y la mirada que se le da a la educación. Ahora, hay una ETAP, sí, pero humanamente no puede responder a todas las demandas. A partir de eso se constituyen otras zonas, por ejemplo, y todas las medidas que sean necesarias, pero con otra cuestión que tiene que ver con decisiones, prioridades, cuestiones económicas, administrativas y demás. Sí, más Recursos. administrativas, porque nosotros estábamos pidiendo desde el año pasado la maestra, la directora, que viniera una del ETAP para un apoyo para mi nena, y hasta que nosotros no tuvimos el certificado de discapacidad en mano, ellos no vinieron. Burocrática. También hay toda una burocracia atrás de esto. No, obviamente que no tienen las herramientas un montón de veces, ¿eh? O sea, insisto que nuestro lugar acá no es venir a decirles cómo hacer, porque además, digamos, yo no sabría probablemente qué hacer con una chica con autismo dentro del aula. Digo, yo que lo estudié y que sé supuestamente, o sea, tampoco es lo mismo trabajar con un paciente en un consultorio que trabajar en un aula con ese paciente y un montón de otros. O sea, el paradigma de la integración y de la inclusión tiene sus dificultades también. Me parece que acá nuestro lugar es más plantear la pregunta que ofrecerles respuestas, porque realmente les estaríamos mintiendo si les decimos que tenemos las respuestas. Exacto. Un ejemplo, en el Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán, decían que la carrera era inclusiva porque una chica con síndrome de Down eligió inscribirse en una de las carreras que el instituto dictaba. Entonces se jactaban de que era inclusiva, pero no había un solo docente que no pataleara porque no tenían las herramientas, lógico, para afrontar. Ellos ingresaron pensando que le iban a dictar clases a gente sin algún tipo de patología o alteración, y cae una persona con características totalmente distintas a las que se esperaba, ¿no?, de este experimento. Entonces, ¿era inclusiva si no tenía las herramientas para hacer que esa chica tenga éxito en su formación académica? Entonces ahí una docente muy comprometida con la educación, una formación magistral, armó medio de manera salvaje, rústica, como un grupo de estudios sobre las características y los alcances que tenía esta adolescente, y formaba a los docentes que iban pasando por sus aulas.
esto debería ser a nivel provincial, en este caso, o bien nacional, de generar espacios, pero hasta tanto no se localiza una Claro, problemática. es mi punto para mí, que después también eso lo trabaja Selmanovich. Si uno se queda con que no hay recursos, es una excusa hermosa. Aunque también es cierto que el docente la debe pasar súper mal cuando se encuentra con cuestiones en las que no está preparado para responder. Pero hay experiencias de docentes que han encontrado la manera de responder, no quedándose tal vez tan entregados al hecho de que no hay forma de responder. Profe, cuando usted hablaba sobre los chicos que vienen de familias que vienen de familias aborígenes. También pasa mucho con los apellidos. A mí me pasó que cuando iba al secundario, cuando hablaba sobre el cuidado de un vínculo, yo tenía compañeros, qué sé yo, que tenían apellidos aborígenes y la maestra los llamaba al primer día a voz alta, y costaba que esos chicos se presentaran. Capaz que tenía que repetir 2 o 3 veces el apellido para que levantaran la mano, pero eso es porque ya en la escuela primaria han tenido Claro, alguna como algún estigmatización. rechazo hacia una discriminación, porque eso se ve mucho en las escuelas, Sí. con los apellidos, y que les cuesta, o antes que digan, ellos ya levantan la mano y salen. Eso puede ser también sobre el cuidado del vínculo con la cultura, lo educativo y lo cultural. Sí, en ese caso me parece que es una intervención un poco más amplia de formación humana a todo el estudiantado y quizás a toda la institución, y si me permiten también extenderlo a toda la sociedad, que hoy en día este tema de reconocimiento y de igualdad está como muy en boga, gracias a Dios, que permite reducir la violencia o el estigma de como si fuese boliviano fuese algo malo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a escuchar la nacionalidad de una persona como un insulto que es inhumano. No encuentro otra palabra para referirme como eso, porque por el solo hecho de ser persona uno tiene la obligación y el derecho a que lo traten bien, tanto de un lado hacia el otro. Entonces, que no levanten la mano por tener o cargar un apellido aborigen, está hablando de una violencia social que se metió en la escuela. ¿Sí? Y esto, como docente parado frente a un curso o a cargo de una institución, es el derecho a la educación y el derecho para la educación, ¿no? Educar a los sujetos para respetar al otro como persona. Esto es algo totalmente... También vamos a charlar después. Sí. Estoy re pesada, pero Sí, hay uno de los precios en los que vamos a trabajar también, que uno forma ciudadanos. Digamos, es tal vez una carga un poco pesada, pero bueno, es la verdad. nos toca. Uy, quedan 10 minutos. Igualmente creo que ya Sí. estamos, salvo algunas Estamos dudas. pasados. Sí, Si queda perdón, alguna gente. duda, si no, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el lunes que viene a la misma hora. En el mismo canal.